La idea de mi familia de una cena informal se parecía más a una sesión de fotos en una sala de juntas, trajes, joyas llamativas y un vino que necesitaba un somalí para pronunciar. Llegué en vaqueros y camisa de botones. Me planché para prepararme para un escándalo. Nos reuníamos mensualmente en la finca de mi padre en Medina, Washington. La misma mesa larga de roble, la misma gente, el mismo ritual. Todos presumían con solemnidad de lo bien que iban sus inversiones, de lo exclusivas que habían sido sus últimas vacaciones, o de cómo habían rescatado una propiedad histórica demoliéndola y construyéndola con un ciclo de almas. Mi hermana Cassandra llegó 10 minutos tarde y aún así fingió que todos la habíamos estado esperando. Me saludó con cara de tonto y un bolso Prada del tamaño de una maleta de mano. «Raina, ¿sigues conduciendo ese viejo Subaru?», preguntó lo suficientemente alto como para que el mayordomo la oyera. Sonreí. «Es de confianza, ¿verdad?», dijo, sentada junto a Preston, nuestro primo, que olía a perfume y llevaba un reloj que valía más que mi apartamento. Malcolm Gravely, mi padre y director ejecutivo de la familia, se sentó a la cabecera de la mesa como un senador romano jubilado. «Empecemos», dijo, sin apenas mirarme. La cena empezó con Preston presumiendo de un acuerdo estratégico sobre terrenos en Montana. Cassandra intervino contándome cómo su empresa de marketing había conseguido un contrato de 5 años con una cadena hotelera. Nadie me preguntó nada. No me ofrecí. Y entonces llegó. «Raina», dijo mi padre, removiendo el vino sin levantar la vista. «¿Qué haces para conseguir vivienda últimamente?» «Aquí está». Tomé un sorbo de agua. «¿Sigues en Elwood Commons?» Sonrió con suficiencia. «¿Sigues alquilando? Está cerca de mi oficina». Cassandra se rió. «¿Ese sitio? No sabía que todavía viviera gente allí. Creí que lo habían desalojado». Preston se inclinó. «¿En serio? ¿Ese complejo con la fachada de ladrillo y sin aparcamiento?» «Lo mismo». Malcolm dejó el tenedor. «Tienes 36 años, Raina. Hora de madurar. Compra algo auténtico». Ni me inmuté. «Estoy cómoda». «Cómoda es sinónimo de estar atascada». Cassandra canturreó. «No creo que le importe», añadió Preston. «Siempre ha tenido gustos modestos». Mi madre, Vivian, sonrió cortésmente desde el otro extremo de la mesa como si no oyera nada. Sus perlas brillaban bajo la lámpara de araña. «No juzguemos. Hay gente que vive con modestia y está bien. Simplemente no es así con seriedad». No me molesté en defenderme. No preguntaban. Solo necesitaban un contraste para sus propias historias de éxito. Había hecho de primo pobre durante años. Los hacía sentir realizados, superiores, intocables. La comida continuó. Corté mi salmón mientras debatían si Aspen o Jackson Hole tenían mejor nieve. No mencioné que había supervisado un proyecto de renovación de $10 millones para viviendas acondicionadas para el invierno en el noroeste del Pacífico. ¿Por qué arruinarles el momento? Entonces mi padre lo dijo. «¿Sabes? Es una pena. Tu madre y yo siempre pensamos que harías algo impresionante. En cambio, eres pobre». «Ahí estaba», dijo Plain, servido entre el vino y las remolachas asadas. Preston rió entre dientes. Cassandra asintió solemnemente, como si estuviera de luto por una caída de la bolsa. Incluso el mayordomo se detuvo un segundo. Miré fijamente a mi padre. «Tienes razón», dije. «Siempre pensaste que haría algo impresionante». Guardé silencio el tiempo justo. Si alguna vez has tenido que morderte la lengua mientras tu familia te llamaba fracasado, deja un comentario abajo. Y no olvides suscribirte. Prometo que será aún más satisfactorio a partir de ahora. Mi padre volvió a su vino como si la conversación hubiera terminado. Pero al otro lado de la mesa, Cassandra seguía observándome, confundida. Tal vez se dio cuenta de que ya no doblaba las cartas como antes, como si tal vez no fuera pobre, solo callada, y callada nunca era lo mismo que impotente. Le sonreí a Cassandra al recordarme algo que antes me importaba.
Entonces levanté mi vaso de agua con mano firme. Ella volvió a su vino y Preston se inclinó sobre la mesa, con el codo apoyado en el mantel, como si se estuviera acomodando a su ego. «Sabes, de hecho pasé por Elwood Commons la semana pasada», dijo. «Parece que se está cayendo». Cassandra se rió. «Ahí es donde vives». «¿En serio?» «Me gusta el espacio», dije plano. «Anda ya», dijo con los ojos abiertos, fingiendo lástima. ¿No es ese con la rara fachada de ladrillo y esas puertas de malla? ¿No tienes miedo de que alguien entre y te robe el televisor? No tengo televisor, dije. Preston dejó escapar un breve jadeo teatral, sin televisión, sin pagos del coche, sin muebles de diseño. Raina, estás completamente fuera de la red de gravedad. Tomé otro sorbo de agua. Duermo de maravilla. Mi padre masticaba su filete como si nada de lo que dijeran importara. No importaba. En realidad, no. Le gustaba dejar que los demás tomaran sus tragos mientras él estaba sentado encima. Si me mordía el diente, demostraría que estaba a la defensiva. Si no lo hacía, era prueba de mi debilidad. De cualquier manera, ya se lo habían pasado bien. De todas formas, van a demoler ese lugar pronto, añadió Cassandra, secándose los labios con una servilleta de tela. Un promotor inmobiliario de otro estado compró toda la manzana. Están planeando casas adosadas de lujo. Deberías pensar en mudarte antes de que lleguen los martillos neumáticos. Mantuve la expresión impasible. Lo están destrozando todo, dijo Preston. Elwood tiene los días contados. Quizá quieras revisar tu contrato de arrendamiento. Dejé el tenedor. Lo he leído. Bueno. Cuando demolan tu pequeño espacio seguro, puedes venir a quedarte en la casa de huéspedes, dijo Cassandra con dulzura. Tiene una cocina de verdad y ventanas que se abren. Vivienne rió suavemente. Oh, qué generoso, querida. ¿Sabes qué es generoso? Dijo Preston. No desalojar a inquilinos que no pueden mantener el valor del mercado. Si yo dirigiera Elwood, lo demolería mañana mismo. Eso es porque uno no construye cosas, dije con calma. Solo las revende. Preston parpadeó. Claramente no estaba acostumbrado a que le hablaran como a un aficionado. Disculpe, dije, repetí. Se revenden edificios. Se compra barato, se pintan las paredes de blanco, se sube el alquiler y se vende antes de que alguien los demande. Eso no es desarrollo. Eso es rotación de personal. Cassandra arqueó una ceja. Vaya, parece que alguien ha estado leyendo Twitter. Trabajo en bienes raíces, dije sin rodeos. Ay, por favor, dijo Preston riendo. Ahora muestras apartamentos de Craigslist a estudiantes de posgrado sin blanca. No lo corregí. Habría sido inútil. Qué adorable, dijo Cassandra. ¿Acaso tienes el carnet de conducir? Me levanté y cogí mi jarra de agua. ¿Quieres que te la rellene? Eso la desconcertó más de lo debido. Malcolm me miró por encima del borde de su copa de vino. Solo asegúrate de no seguir alquilando cuando cumplas 40, dijo. Es de Graal. No alquilamos. Entendido, dije, llenándole el vaso. Ser propietario es bueno, alquilar es malo. Exacto, dijo, complacido, como un profesor calificando un examen. Volví a sentarme. Nadie notó lo quietas que estaban mis manos. ¡Qué práctica! Al otro lado de la mesa, Cassandra le susurró algo a Preston, quien me miró como si fuera un expediente abierto que no pudiera cerrar. No me inmuté. No hacía falta, porque lo único peor que ser subestimado por tu familia es verlos darse cuenta demasiado tarde de que han estado menospreciando a alguien que está por encima de ellos. Preston se recostó con una sonrisita de suficiencia, como si acabara de ganar algo. Y lo dejé pasar el tiempo justo para que le doliera después. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en Eugene, sin suelos de mármol, sin aparcacoches, sin mesa de comedor para 12 personas, solo mi apartamento sin ascensor, con escaleras chirriantes y un patio que aún recibía luz dorada por la tarde. No era glamuroso, pero mío, hasta el cemento. Elwood Commons se veía exactamente como Cassandra lo había descrito, un poco desgastado y un poco torcido, pero la estructura era sólida. Ladrillo rojo,
balcones de hierro forjado en hileras negras, hiedra enroscándose en los bordes como si el lugar se negara a rendirse. Algunos de los inquilinos llevaban décadas allí. Conocían a sus vecinos, plantaban tomates en cubos desiguales y discutían sobre el horario de la colada como si fuera el Congreso. Crucé el patio y saludé con la cabeza a Jill, una Marine retirada con problemas de cadera y una actitud a juego. Arrastraba 2 bolsas de la compra por la acera. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. No, solo las llevarás mal. ¿No puedes discutir eso?, dije, tomando una de todos modos. Su apartamento olía a té de menta y cera para muebles. Me ofreció una taza sin preguntar, como siempre. ¿Sobreviviste a la cena familiar?, preguntó, dejándose caer en su sillón reclinable. Definir sobrevivir, sonrió con suficiencia. ¿Todavía creen que estás arruinado? Por supuesto. Bien. Le entregué una carpeta de mi bolso, planos, solicitudes de permisos, notas de presupuesto. La hojeó mientras bebía. ¿De verdad no la vendes?, preguntó. ¿Número? La estoy ampliando. 2 unidades nuevas en la parte de atrás. Renovación solar, actualización sísmica completa. Arqueó una ceja. Y manteniendo el alquiler como está, bajándolo para 2 familias, conseguí la aprobación de la subvención para veteranos. Se recostó y soltó un silbido bajo. Eso va a enfadar a algunos del centro. Cuento con ello. La mayoría de la gente asumía que vivía aquí porque no podía encontrar nada mejor. Esa era la idea. Mantenía a los buitres rondando la dirección equivocada. Elwood Commons no era solo donde vivía. Fue la primera adquisición de mi empresa. La compré hace 7 años bajo el nombre de un holding, Keystone Commons LLC. No hay vínculos personales conmigo, ni rastro de información digital. Lo que aprendí en el ejército no fue solo logística ni disciplina. La 8ª disciplina era camuflaje. No se entra en territorio enemigo ondeando una bandera. Hay que mantener un perfil bajo y un expediente limpio. Las mismas reglas se aplican a los bienes raíces. Tuve otras 4 propiedades como esta. Nada ostentoso. Las leyes locales de conservación lo protegen todo. Todas tienen menos de 50 unidades y son rentables. Todas son operadas por Keystone Partners, la firma que construí pieza por pieza en mi habitación de invitados mientras me recuperaba de una cirugía de hombro y tomaba analgésicos de veteranos. Cuando me levanté de nuevo, Keystone tenía inversores, asesores urbanísticos, escudos legales y un equipo de asesinos silenciosos que sabían cómo hacer grandes movimientos sin hacer mucho ruido. Cassandra pensaba que yo era solo un inquilino más de toda la vida, en un edificio a punto de ser demolido. La verdad es que yo era la razón por la que Elwood Commons seguía en pie, y el comprador que ella afirmaba haber adquirido la manzana era yo, técnicamente Keystone. Habíamos comprado toda la calle hacía 6 meses en una licitación sellada, superando a 3 fondos de cobertura y a una sociedad de Scottsdale, sin comunicados de prensa, sin anuncios, solo abogados, fideicomisos y transferencias sin fondos, porque el dinero ostentoso genera demandas, pero el dinero discreto construye cosas. Y Cassandra no tenía ni idea de que la pobre hermana menor del alquiler estaba reescribiendo el plan de desarrollo comunitario en una ciudad destrozada por la especulación. Salí de casa de Jill y crucé el patio, parándome a arreglar el pestillo de la puerta del jardín comunitario. Los niños la habían roto otra vez, trepándose para perseguir un balón de fútbol. Le pediría a Marcus que enviara a alguien de mantenimiento. Pero hoy no. Hoy quería el silencio. El que se gana aguantando más que personas que nunca pensaron que merecías atención. Tiré mi chaqueta sobre el respaldo de la silla de la cocina, abrí mi portátil y abrí el panel de control de mi cartera, con la atención que reservaba para zonas de conflicto y registros de auditoría. Mi honesta empresa, Keystone Partners, estaba protegida por 3 capas de protección legal.
En teoría, era un holding mediano especializado en propiedades de uso mixto en el noroeste del Pacífico. Fue un bisturí que atravesó activos sobreapalancados, viviendas abandonadas y carteras inmobiliarias abultadas que se habían mantenido a flote gracias a apellidos y ardides fiscales durante décadas. Elwood Commons fue solo el comienzo. Desde entonces adquirimos 6 activos más, incluyendo un centro comercial semivacío en Bend, un complejo de veteranos abandonado en Tacoma y, más recientemente, Granite Plaza. Ese era personal. Revisé los archivos de las últimas adquisiciones. Granite Plaza era el activo insignia de la familia Gravely. Su nombre estaba grabado en la piedra. Mi apellido. Ese edificio había albergado todas las reuniones de la junta directiva familiar desde que tenía 12 años. Una vez me castigaron por faltar a una para ir de excursión. Ahora poseía la mayoría de las acciones. Keystone lo hizo a través de Weatherford Investment Group, financiado por socios silenciosos que estaban más interesados en la estabilidad que en la cobertura de prensa. Mi asistente, Marcus, me contactó. Marcus, 912 Anya, M. El contrato de arrendamiento de Granite Plaza está finalizado. Controlamos oficialmente el 52%. ¿Quieres enviar el aviso de auditoría? Le respondí. Raina, 913 Annie M. Un momento, un mes más. No he terminado de ver. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba que ignoré y luego agregó. Marcus, 914 Ana N. M. Además, hubo un retraso con los permisos de Tacoma. Programé una llamada con el ingeniero de la ciudad para las 3 p.m. ¿Quieres notas? Raina, 915 Anna, M. Viñetas, máximo 10, sin tonterías. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra actualización de inversores. Otra solicitud de financiación. Lo cerré todo. Tenía una oficina mejor para un día como este. Conduje por la ciudad hasta la sede de Keystone, una planta de una fábrica embotelladora reconvertida justo al lado del río. Estructura industrial, líneas limpias, energía silenciosa, sin placas, sin recepcionistas con tacones, solo gente a la que le importaba. El administrador del edificio me saludó. Los ascensores volvían a funcionar. ¡Peligroso!, dije. Nos estamos poniendo sofisticados. Punto final. Arriba. Marcus me recibió con 2 capuchinos y nada de charla intrascendente. La oficina de Benton envió el informe trimestral de gastos. ¿Algún grito? Ya se han acostumbrado a nosotros. Entré en mi oficina. Paredes de cristal, escritorio de pie, sin retratos familiares, solo una copia enmarcada de mi formulario de baja DD214 y una foto de mi escuadrón de Kandahar. Los 6 con ropa llena de polvo y gafas de sol baratas. 2 no regresaron. Dejé mi bolso en el suelo y tomé el café. ¿Reaccionaron los Gravely al aumento del alquiler? ¿No se han dado cuenta? ¡Claro! Nos sentamos a revisar el libro de contabilidad interno del edificio, que Marcus había estado recopilando discretamente de archivos públicos y fuentes menos conocidas. Granite House Group no había actualizado sus libros en 6 meses. Estaban a la deriva, invirtiendo dinero en negocios secundarios, pagando el triple a los proveedores y registrando gastos mientras las renovaciones nunca se concretaban. Todo estaba en los números, a la espera de alguien que supiera interpretarlos. Malcolm todavía creía que él dirigía el negocio. Preston y Cassandra todavía pensaban que yo estaba aquí haciendo alquileres pequeños y eventos de networking para tomarte tu propio café. No sabían que había pasado la última década estudiándolos con más ahínco que cualquier informe de mercado. Conocía sus patrones, sus puntos ciegos, cómo movían el dinero lo suficiente para mantener la legalidad, pero no tanto como para evitar el escrutinio. No había abandonado la órbita de Gravely, simplemente había pasado desapercibido. Marcus se inclinó. ¿Quieres que prepare la escritura de propiedad? Dije. Todavía no. Que sigan hablando. Sonrió con suficiencia. ¿Te gusta el juego largo? Me entrenaron para eso. En el ejército nos enseñaron que el control no siempre se trata de quién habla más alto, sino de quién se mueve primero y se queda callado más tiempo.
No necesitaba gritar, solo necesitaba sostener el maletín y dejar que siguieran creyendo que solo llevaba botas. Cerré el informe, me recosté en la silla y miré fijamente el panel del techo con la mancha de agua con forma de nevada, preguntándome cuántas mentiras familiares podría encajar en ese contorno. Marcus golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas. ¿Quieres la lista corta o la larga? Primero me toca lo peor. Pasó página. El retiro terrestre Montana de Preston se pagó con un fondo fantasma vinculado a la cuenta de mantenimiento del edificio de Granite. Transfirieron el dinero a través de 2 subcontratistas, uno de los cuales está registrado en un apartado postal en Temecula. ¿Cuánto? 1,83 millones. Consignado como reparación de techo en Granite Plaza. Ni pestañeó. Luego, Cassandra construyó la empresa para gastos de desarrollo de clientes, 6 cifras en bolsos, estancias en resorts y un retiro de yoga guiado en Costa Rica. Yoga guiado, repetí. Con la limpieza con cristales, detalló las canchas. Por supuesto que sí. Marcus pasó página. Malcolm aprobó un contrato de construcción con una empresa que no figura en el registro estatal. El papeleo termina en las Islas Caimán. Di un sorbo a mi café. Eso es nuevo. Además, la mejora del ascensor de Granite Plaza nunca se realizó. Se pagaron las facturas, pero el número de serie original del ascensor sigue anotado. No hubo reemplazo. No se solicitó el permiso. Nada. Una mejora falsa. Dinero real. Asintió. Una jugada clásica y seria. Fingen modernizar, construir la empresa y embolsarse la diferencia. Lleva años así. Revisé los archivos en mi pantalla, cada uno perfectamente etiquetado, cada uno una partida en un largo patrón de arrogancia, disfrazado de estrategia. Nada de esto me sorprendió. Siempre sospeché que las cifras estaban manipuladas. Simplemente no había visto lo mucho que se habían enredado hasta ahora. ¿Qué pasa con los correos electrónicos internos?, pregunté. El trimestre pasado marcamos una conversación entre Preston y Malcolm. Preston preguntó si podían desviar parte del presupuesto discrecional del tercer trimestre para pagar un préstamo de Marken sin garantía. Malcolm respondió con 3 palabras. «Hazlo invisible». Giré ligeramente la silla y miré por la ventana hacia el río. El sol daba en el agua como si no le importara lo que sucediera en las salas de juntas. «Imprime todo», dije. ¿Quieres resúmenes? Numera los documentos completos. Que vean sus propias palabras. Marcus silbó levemente. «Vas a ser tierra arrasada». No, dije que me documentarían. La verdad es que no me interesaba la venganza, solo el drama. Lo quería limpio, clínico y totalmente defendible. No habría peleas a gritos, ni cristales rotos, solo firmas, sellos de tiempo y copias de cada abuso de confianza con sus respectivos recibos. ¿Quieres que un equipo de revisión forense nos respalde?, preguntó Marcus. Ya están preparados. Solo esperan luz verde. Los contraté hace 2 meses, justo después de que Cassandra hiciera una declaración pública afirmando que la familia Gravely estaba redoblando sus esfuerzos en el desarrollo ético en un artículo promocional para una revista regional de negocios. Lo dijo mientras vestía un traje de $9,000 financiado con el presupuesto estratégico de marca de Granite. Esa misma semana, abrí un expediente sellado de nuestro consejo interno que confirmaba que la familia había desviado más de $12 millones en honorarios de consultoría a empresas propiedad de los amigos de Malcolm, ninguna de las cuales había elaborado un solo informe, diseño o permiso. No estaban construyendo nada, estaban vaciándolo. Me levanté y me acerqué a la pared donde había clavado un plano impreso de Granite Plaza. Cada piso tenía un código de colores, ocupado, vacío, alquilado a empresas fantasma o usado por Gravely Ventures, que técnicamente no existían. El piso superior, antes reservado para reuniones de la junta directiva, ahora era una deducción fiscal disfrazada de fondo de preservación histórica. Era una vinoteca con posavasos de marca y una placa. Lo marqué con una pegatina roja. Marcus me observaba. ¿No les vas a avisar?
Ya han recibido advertencias durante décadas. Asintió una vez e hizo una pausa. ¿Quieres que prepare el anuncio? Todavía no, dije. Que duerman. Que piensen que sigo siendo el que come sobras mientras ellos gastan el dinero de los clientes en vistas al mar y reformas de lujo. Que sonrían en la mesa y se jacten de su legado mientras lo venden pieza por pieza a puerta cerrada. Que me miraran a los ojos sin darse cuenta de que ya tengo los recibos, las escrituras y, pronto, el edificio entero. Despegué la pegatina roja del plano, la enrollé entre los dedos y la pegué en el borde de mi escritorio como recordatorio. Aún no había terminado. De vuelta en Seattle, en el corazón reluciente del grupo Granite House, mi padre no podía dormir, aunque nunca lo admitiría. Malcolm, serio, no se inmutó. Evaluó el riesgo. Controló la narrativa, pero controla lo gracioso cuando tu edificio insignia cambia de manos repentinamente sin tu firma. No sabían que era yo, por supuesto. Ese era el punto. Malcolm había estado inusualmente callado en la última reunión de la junta directiva, mientras los demás discutían sobre las cifras trimestrales y la subida de los tipos de interés. Preston, naturalmente, llenó el espacio con disparates. Esta firma de Keystone surgió de la nada, dijo, tocando su tableta. Son una empresa privada, no tienen página web ni prensa. Sus últimas 3 adquisiciones fueron operaciones directas al contado. Ni siquiera sabemos quiénes son sus inversores. Cassandra se cruzó de brazos. Probablemente extranjeros. A eso huele. Mi madre, Vivienne, ofreció su sugerencia habitual desde la esquina. Quizás alguien discreto. A los inversores tradicionales no les gustan los titulares. Malcolm asintió una vez, sin mirar a nadie. No solo están aguantando, sino que se mueven rápido. No se equivocaba. Keystone había actuado con discreción sobre Granite Plaza. Silencioso, intencional, sin comunicados de prensa, sin entrevistas, solo dinero limpio y mejor documentación. Los Gravely no soportaban no saber quién estaba detrás. Esa era la verdadera amenaza. No la auditoría ni la pérdida de control, sino el hecho de que alguien con recursos reales se hubiera infiltrado en su torre, hubiera tomado el control y no le importara presentarse. No estaban acostumbrados a que los superaran en maniobras, y mucho menos en silencio. Cassandra había sugerido la idea de contratar a un investigador privado para investigar más a fondo. Preston sugirió que organizaran una reunión de desarrollo simulada y vieran quién asistía. Malcolm descartó ambas ideas, considerándolas una charla de aficionados, pero la tensión era visible. Su mandíbula se había tensado. De repente, su cabello parecía más teñido que canoso. Odiaba estar a oscuras. Mientras tanto, en la oficina de Keystone, observaba todo el desarrollo desde los registros de acceso de seguridad y los registros de proveedores. Estábamos pendientes de todos los contratos públicos que Granite Plaza había tocado, y ninguno me señaló. «Marcus», dije al entrar en su oficina. ¿Algo raro por su parte? Cancelaron 3 solicitudes de mantenimiento ayer, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Ascensor, climatización y señalización del aparcamiento. Probablemente intentan reducir el flujo de caja. Están perdiendo dinero. No públicamente, pero sí. Me senté. Siguen pensando que es una inversión a corto plazo. Están acostumbrados a jugar con turistas y fideicomisos, no con operadores reales. En fin. La firma de Cassandra había emitido un comunicado de prensa de control de daños esa mañana, calificando la adquisición de Keystone de alianza estratégica y afirmando estar entusiasmados por modernizar la torre con colaboradores con visión de futuro. En otras palabras, no tenían ni idea de quiénes éramos y estaban entrando en pánico. Los empleados de Granite ya estaban murmurando. El nuevo propietario había recortado drásticamente los residuos, había reemplazado a 2 gerentes intermedios que estaban despedidos e instalado cámaras de seguridad que funcionaban. La cafetera tenía mejores granos, los baños dejaron de oler a facturas de fontanería sin pagar.
Eso era lo que más les asustaba, resultados sin presentaciones. A Malcolm le gustaba controlar la percepción. Creía que la marca era poder, pero yo creía en las pruebas. No hace falta entrar en una sala proclamando tu autoridad si la iluminación ya había mejorado cuando llegaste. Abrí el panel de operaciones. Los costos de energía de Granite Plaza habían bajado un 18%. La tasa de morosidad en el alquiler se redujo un 11% en un mes. Los inquilinos no solo pagaban, sino que renovaban. Malcolm lo vio. No lo entendía, pero lo vio. Y empezaba a sentir algo desconocido, algo reemplazable. Me recosté en la silla, miré por la ventana y dejé que ese peso se asentara. No era venganza. En realidad no. Solo era responsabilidad con el papeleo, y a la responsabilidad no le interesa enviar flores. Cerré las persianas a la mitad, lo justo para que el reflejo no me iluminara la pantalla sin perder de vista la torre que ahora poseía a 30 metros de distancia. Marcus entró con una carpeta tan gruesa que podía servir de tope de puerta. ¿Quieres las representaciones actualizadas del granito? Le hice un gesto para que las dejara sobre el escritorio. ¿Algún cambio? Los arquitectos añadieron más zonas verdes y trabajaron en la idea del taller comunitario. Bien. Hojeé las páginas. La nueva versión de Granite Plaza no se parecía en nada a lo que los Gravely habían impulsado. Nada de boutiques de diseñadores, ni salones para fumadores en azoteas. Era funcional, respirable y humano. El plan consistía en reestructurar la torre para convertirla en un centro de uso mixto, con viviendas de alquiler controlado en las plantas 6 a 10, espacios para pequeños negocios en las plantas inferiores y un centro de recursos para veteranos en el entrepiso, con capacitación laboral, salas de terapia y acceso directo a programas locales de apoyo social. Keystone ya había obtenido una subvención del Departamento de Asuntos de Veteranos para subvencionar la construcción del centro. Yo mismo redacté la propuesta, respaldada por 3 años de datos y una carta de recomendación de Jill. Los Gravely nunca vieron esa versión del edificio. Para ellos era solo un nombre más en su cartera, algo que debían aprovechar hasta que el retorno de la inversión, ROI, se viera bien en un informe trimestral. No necesitaba un informe trimestral. Necesitaba que funcionara a largo plazo. Había estado destinado en lugares donde refugiarme significaba sacos de arena apilados y placas de acero. Había visto a soldados intentar recuperarse en remolques que resumaban sudor y lejía. Nadie me dio un lugar limpio para dormir cuando regresé a casa. El Departamento de Asuntos de Veteranos tardó meses. El apartamento en el que terminé tenía la calefacción rota y una ventana que no cerraba. Recuerdo haber pensado, esto es todo, esto es lo que nos espera cuando volvemos a casa. Ya no. ¿Conseguimos que las organizaciones comunitarias se sumen? Pregunté. Marcus asintió. 5 firmaron. 2 más quieren visitar el espacio la semana que viene. La incubadora de pequeñas empresas también está despertando interés. Alguien de una cooperativa de panadería ya envió un correo electrónico. Sonreí. Eso sí que es un impulso. Se apoyó en la pared. ¿Seguro que quieres mantener esto en secreto? Mucho. Si lo descubren, intentarán eliminarlo o copiarlo. De cualquier manera, dije, todavía no. Los Gurley no entenderían nada de esto. Ni los topes de alquiler, ni el modelo de propiedad local, ni el hecho de que planeo convertir la sala de juntas de la torre en un aula multiusos. A Preston le habría dado un ataque al pensar que el alquiler impago se presentara como apoyo comunitario. Cassandra lo habría llamado un suicidio de marca. Construyeron con fines de lucro. Yo construí con intención. Malcolm me dijo una vez, a los edificios no les importa la gente, les importa la rentabilidad. Se equivocó. A la gente le importa. A los inquilinos les importa. A los vecinos les importa. Y cuando sienten que el lugar donde viven se preocupa por ellos, se quedan. Invierten de vuelta. Lo protegen. Eso es el legado. No solo edificios con tu nombre, sino edificios que no se derrumban cuando ya no estás para explicar por qué son importantes. Volví a mirar las representaciones.
Un pequeño patio encajado en la sección central de la torre, jardineras elevadas, mesas de picnic, iluminación solar. Añadimos una asta de bandera, dije. Marcus arqueó una ceja. Para el centro veterinario, que el vecindario sepa lo que representa ese espacio. Asintió, sutil y visiblemente. Lo corregí sin necesidad de un comunicado de prensa. Sonrió y salió. Me quedé en el mostrador y revisé los archivos de nuevo, esta vez con calma. Revisé las actualizaciones de zonificación, los reembolsos de servicios públicos y los planes de mantenimiento a largo plazo. No solo estábamos renovando una propiedad, estábamos creando algo resiliente. Y cuando estuviera terminado, nadie tendría que adivinar para quién era. Eso es lo bueno del buen diseño. No susurra a los inversores, habla a quienes lo habitan. Y por primera vez, Granite Plaza podría merecer el nombre grabado en su piedra. Aparté las representaciones, cogí el teléfono y marqué el único número que tenía guardado para ese día. La cosa dejó de ser teórica. Keystone Legal, dijo la voz al otro lado. Es hora, dije. Envíen el paquete de auditoría. La pausa fue breve. ¿Seguro? Sí. Entrega completa. Notifiquen a Granite y a su firma de contabilidad externa. Listo. Colgué y me quedé mirando el borde de mi escritorio, donde aún estaba la pegatina roja, doblada por un lado como si esperara a que se despegara. Al mediodía, los servidores de correo electrónico de Granite House Group se activaron. 38 páginas de transacciones marcadas, inconsistencias de proveedores, mala asignación de activos y suficientes notas a pie de página como para enterrar a un cabildero. Todo está vinculado al escritorio de Malcolm Gravy. Todo está respaldado por documentos originales. La notificación formal de auditoría incluía una revisión externa programada para dentro de 10 días hábiles. Malcolm la recibió a las 12:03. Lo supe porque a las 12:07 llamó a Preston. Nuestro rastreador de proveedores detectó la llamada y el número se rastreó hasta la sala de servidores de Granite Plaza. El mismo número que Malcolm había usado 3 días antes para autorizar una transferencia discrecional de fondos. A las 12:11, Cassandra envió un correo electrónico a la Agencia de Relaciones Públicas Interna de la empresa con el asunto Opciones narrativas de emergencia. A las 12:19, su equipo legal interno solicitó un aplazamiento para aclarar la situación. Se lo denegaron. No quedaba nada por aclarar. En Keystone, Marcus entró en mi oficina con una sola hoja de papel en la mano. ¿Adivina quién programó una reunión ejecutiva de última hora para este viernes? Sala de juntas de granito. Se solicita asistencia completa, Malcolm incluido. ¿Quién filtró la auditoría? Podría haber sido cualquiera, dijo con una sonrisa burlona. Asentí una vez. Bien. Los Gravely siempre habían contado con su capacidad para evitar las consecuencias. La auditoría lo desbarató. No hubo manipulación mediática lo suficientemente fuerte como para desmentir las cuentas. Cada factura inflada, pago fantasma y gasto de consultoría que financió la cuarta oficina central de Preston estaba ahí, a todo color. No necesitaba venganza, necesitaba un libro de cuentas, y las cifras no mentían. La estrategia de Malcolm siempre había sido ocultar la podredumbre tras comunicados de prensa pulidos y folletos brillantes. Pero nadie se percata de las termitas hasta que las escaleras ceden. La auditoría era simplemente la gravedad haciendo su trabajo. Me recosté en mi silla, observando cómo el sol de la tarde iluminaba la pared del fondo de la oficina. Afuera, alguien paseaba a su perro por el terreno baldío frente al Wood. Un niño lo persiguió, riendo como si Rent no existiera. Por un momento, se hizo el silencio. El tipo de silencio que te dice algo simplemente cambió. Marcus acercó una silla. ¿Crees que vendrán a por ti cuando sepan que eres tú? Probablemente. ¿Quieres que prepare una respuesta por difamación? No, dije. Que griten, pero que no borren. Me miró un instante y luego me entregó otra hoja. Han estado canalizando los pagos de mantenimiento a través de un proveedor de jardinería que, al parecer, no tiene cortadora de césped.
¿Quieres incluir eso? Claro que sí. Hay quien lucha con amenazas, quien lucha con abogados. Yo había aprendido a luchar con hojas de cálculo y PDF con fecha y hora. Cassandra le dijo una vez a un grupo de gente que me faltaba el instinto asesino para sobrevivir en el sector inmobiliario. No se equivocaba del todo. No quería destruir nada. Quería reconstruir lo que creían suyo y hacerlo de forma que no pudieran recuperarlo. Doblé el resumen de la auditoría por la mitad, lo metí en un sobre sencillo y escribí un nombre en el anverso, solo el de pila. Sin título, sin aviso. 2 horas después, el nombre de Cassandra apareció en mi teléfono. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. No dejó ninguno. 5 minutos después llegó un mensaje. Cena familiar el viernes por la noche. Papá quiere que todos estén allí. Importante. Miré el mensaje como si estuviera escrito con crayón. Nada en esa invitación era real. Era un cebo envuelto en cazuela. Marcus se inclinó sobre mi pantalla cuando se lo mostré. ¿Te vas? Para nada. ¿Seguro? Dijo que podrían intentar presentarlo como un malentendido. Que lo dejen. Siguió otro mensaje. Se trata de unidad, no de negocios. Escribí 3 palabras. Nos vemos el lunes. Era la misma frase que Malcolm me dijo la última vez que le pedí ayuda con la vivienda después de mi despliegue. La ironía me hizo sonreír. Marcus rió entre dientes al verlo. Estás en un estado de forma excepcional. Simplemente no me interesan las cenas falsas con falsas reconciliaciones. Cassandra intentaba replantear el asunto. Malcolm también. Probablemente le dijo que arreglara la imagen antes de que la auditoría llegara a manos externas, pero ya era demasiado tarde para la imagen. Los números ya eran públicos, los formularios estaban archivados, el horario estaba cerrado. Habían construido su reino desde las sombras. No necesitaba quemarlo. Simplemente abrí las persianas. Llegó la noche del viernes y pasó. Mientras limpiaba mi bandeja de entrada, me quedé en Eugene, preparé pasta. Ajusté el lavabo del baño y vi un viejo documental de guerra sin sonido. Cassandra volvió a escribir mensajes por Neopi. Debiste haber venido. Tratábamos de hacerte sitio. No respondí. No necesitaba sitio. Siempre había habido un sitio para mí en esa mesa, pero no donde me consideraran un igual. Era el sitio que te dan para que digan que te invitaron, no el que te ganas con tus acciones. Les parecía bien que existiera siempre y cuando no desafiara el mito. Y el mito era simple. La victoria de Gravely, la complexión de Gravely, el control de Gravely. No tenía ningún interés en sentarme a ver otra comida diseñada para que todos estuvieran cómodos mientras los cimientos se agrietaban bajo sus sillas. De todas formas, el lunes sería más ruidoso que cualquier cena. La reunión de la junta directiva estaba agendada, se esperaba asistencia completa, el equipo legal interno estaba presente y Keystone, aún disfrazado como socio estratégico, estaría presente. Mi nombre estaba impreso en la agenda, oculto entre temas como los nuevos procedimientos de revisión de cumplimiento y la reestructuración de las operaciones de las instalaciones. Marcus me pasó los paquetes finalizados por el escritorio el viernes por la noche. Anexos de auditoría, resúmenes de transacciones y documentos de propiedad. Cada uno está etiquetado, numerado y firmado. ¿Quieres que vaya?, preguntó. No, dije. Este es mío. Inteligente. Una sola voz. Una sola habitación. Se detuvo en la puerta. ¿Necesitas algo antes del lunes? Miré la carpeta sellada que tenía delante. Años de silencio envueltos en documentación legal, páginas que hablaban más alto que cualquier argumento. Estoy bien, dije. Asintió una vez y me dejó con el único sonido al que me había acostumbrado, silencio, de esos que uno se gana. Guardé la carpeta en mi gastado maletín de cuero, el mismo del que se burlaban en las cenas navideñas, y lo dejé junto a la puerta mientras empacaba un arma que no verían venir. El lunes por la mañana llegó temprano, no con nervios, sino con precisión.
Llevaba un traje pantalón gris carbón y tacones bajos, sin joyas, sin un cambio de imagen drástico, solo líneas limpias, cuello planchado y una cara que denotaba que no había venido a debatir. El ascensor hasta el último piso de Granite Plaza fue silencioso, salvo por el zumbido de las rejillas de ventilación. La recepcionista no me reconoció. Levantó la vista, escaneó mi credencial y se quedó atónita cuando la pantalla mostró autorizado. Asentí cortésmente y seguí caminando. Cristal de sala de juntas, mesa de madera pulida, 10 sillas. Ya estaban sentados. Cassandra estaba en modo de control de daños, hojeando papeles que no había leído. Preston se recostó como si todo esto fuera una formalidad. Viven se aferraba a sus perlas en la clásica postura seria de la preocupación performativa, y Malcolm se sentaba a la cabecera, indescifrable. En cuanto entré, el ambiente cambió. Preston se enderezó. Cassandra parpadeó como si le hubiera interrumpido la boda. Mi padre entrecerró los ojos, indeciso entre hablar o esperar. ¿Quién te dejó entrar?, preguntó Preston, con la voz más tensa que el cuello de su camisa. Con calma, dejé mi maletín al otro lado de la mesa, abrí la cremallera y deslicé una pila de documentos hacia el centro. Soy Rhea Gravely, dije con claridad. Fundadora y directora general de Keystone Partners, la empresa que ahora posee la participación mayoritaria en Granite Plaza. Silencio. Nadie se movió. Preston abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La mano de Cassandra se quedó paralizada al abrir una agenda falsa. El bolígrafo de mi padre se detuvo en medio de un círculo sobre el bloc de notas. «Disculpa, ¿qué?», preguntó Cassandra por fin con voz entrecortada. Adquirí acciones mayoritarias mediante una serie de compras de capital privado durante los últimos 6 meses. Totalmente documentado, totalmente legal, totalmente definitivo. Malcolm habló por primera vez. «No sabes lo que haces. Al contrario», dije, deslizando otro paquete. «Aquí está el resumen de la auditoría. Cada dólar mal asignado, cada factura falsificada, cada fondo desviado». Preston se apartó de la mesa. «Esto es una locura. En realidad», dije, «es aritmética». Se giró hacia Malcolm. «¿Vas a dejar que secuestre esta reunión?». «Yo no secuestré nada». Dije, «Lo compré». Cassandra espetó. «Vivías en un alquiler. Llevaste botas a un cóctel. Enseñaste apartamentos a estudiantes de posgrado. Yo construí algo mientras tú solo construías mentiras». Vivian jadeó suavemente. Extendí cada carpeta, etiquetándola en voz alta. Fraude de fondos de mantenimiento, declaraciones fiscales falsas, contratos fantasma, proveedores no registrados, indicadores de malversación de fondos, transferencias al extranjero. No alcé la voz, no necesité gritar. El papel hablaba más fuerte que la sangre. «Sabía que eras ingenuo», dijo Malcolm en voz baja y amarga. «Pero no creía que fueras un traidor». «Perdóname», respondí. «Traicionaste a esta empresa hace años. Simplemente decidí limpiarla». Cassandra se inclinó hacia adelante. «Destruyes a tu propia familia solo para demostrar algo». «No se trata de un punto», dije. «Se trata de rendición de cuentas. Operaron como si nadie los estuviera mirando. Ahora alguien sí». Preston rió secamente y entró en pánico. «¿Creen que la Junta se va a rendir?». «Ya lo hicieron», dije. «Me reuní con ellos hace 2 semanas. Han visto las cifras. Saben la verdad. La mayoría simplemente se sienten aliviados de que por fin alguien esté haciendo algo». Malcolm apretó la mandíbula. Me acerqué a la pizarra y escribí una palabra. Supervisión. «A partir de hoy», dije, «Granite Plaza operará bajo un nuevo protocolo de gestión. Se acabaron las deducciones familiares, se acabaron los tratos con proveedores privilegiados, se acabaron los fines de semana de spa personales para el mantenimiento del edificio». Preston se puso de pie. «No tienes derecho a dictar las condiciones. No estoy dictando», dije, girándome. «Estoy documentando. Y si no cumples, el IRS y el Departamento de Justicia tendrán copias para el viernes». Silencio.
Silencio de verdad. No aturdida, resignada. Los miré uno por uno. Querías una reunión. Aquí está. Cassandra se quedó paralizada. Vivian miró fijamente la mesa como si fuera a tragársela entera. Malcolm no volvió a hablar. No hacía falta. Su silencio me lo decía todo. Ni confusión ni indignación, sino reconocimiento. Tomé la carpeta de auditoría, la golpeé 2 veces contra la mesa para cuadrar las páginas y la deslicé por la madera pulida como si les devolviera el desastre que habían intentado enterrar. Cassandra la miró como si fuera a explotar. Preston se cruzó de brazos, de pie como si la postura lo salvara. Malcolm no había parpadeado en 5 minutos. Abrí la siguiente carpeta. Prueba A, dije con calma. Mantenimiento de instalaciones, partida de reemplazo de techo. Preston se movió. Reemplazamos el techo. No, dije que presentaste una factura por el reemplazo del techo. El techo es original. También lo son las manchas de agua en la sala de máquinas. Y el contratista indicó que Keller y Sunshaw no tenían antecedentes ante la Junta Estatal de Licencias. De hecho, el único Keller involucrado es tu amigo Troy Keller, quien también es dueño del rancho en Montana que publicaste en Instagram el mes pasado. No respondió. Sus manos se apretaron contra el respaldo de la silla. Pasé a la siguiente sección. Anexo B. Consultoría de Marketing y Relaciones Públicas y Estrategia de Marca. Cassandra exhaló como si yo estuviera siendo grosero. Esta factura era por $82,700, continué, incluyendo cargos por 3 bolsos, un viaje de fin de semana con un diseñador, 2 vuelos en primera clase a Italia y una estancia de 7 noches en el Hotel Spadafora de Florencia. Era para un evento de un cliente, dijo sin levantar la vista. ¿Qué cliente?, pregunté. Silencio. El hotel confirma que no hubo ningún evento empresarial esa semana. Además, el otro huésped que figuraba en la reserva era tu novio. No es asunto tuyo. Es, dije, porque lo cargaste a un fondo de construcción bajo el concepto de reconocimiento de marca. Vivian se quedó sin aliento. Pasé al siguiente documento. Anexo C. Contratación externa y pagos a proveedores. 10 facturas separadas pagadas a una empresa llamada South Bay Restoration, sin licencia comercial, sin oficina. Cuenta bancaria registrada en Delaware a nombre de un fideicomiso privado propiedad de Malcolm Gravely. Mi padre parpadeó solo una vez. Tengo copias de las transferencias. 5 de las 10 ocurrieron la misma semana en que Preston solicitó una inyección de capital. 2 ocurrieron durante los periodos de inactividad de la Junta. ¿Me estás acusando de robo?, preguntó Malcolm con voz serena. No tengo por qué, dije. El papeleo lo hace por mí. Se apartó de la mesa lentamente. ¿Estás sacando a la luz tecnicismos? No, he dicho que estoy identificando un fraude. Preston soltó una risa breve y sin alegría. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llamar a la policía? Te doy una opción, dije. Haz limpieza, reestructura la administración, coopera con los auditores y cambia de puesto al controlador operativo. Presento estos documentos ante el fiscal general del Estado y el IRS antes del miércoles. La voz de Vivian se quebró. Rea, esta es tu familia. Lo sé. Cassandra golpeó la mesa con la mano. ¿Estás aireando nuestros trapos sucios delante de extraños? No, dije que lo aireaste. Solo lo estoy anotando. Se levantó. Siempre creíste ser mejor que nosotros. No, dije que sabía que era diferente. Pensaste que eso significaba menos. Malcolm se quedó sentado, mirando su bloc de notas como si fuera a reescribirse solo. Viviste desconectado durante 10 años. Jugaste a lo pequeño. ¿Por qué? Yo no jugaba nada, dije. Invertí. Construí discretamente porque el ruido atrae a la gente equivocada y esta familia prospera gracias al ruido. Cassandra seguía de pie, visiblemente temblando. Destruirás ese nombre tan serio. El nombre no es el problema, dije. Lo es como lo has usado. Ah,
Busqué el último archivo, Elwood Commons. Dije ese alquiler del que te encanta burlarte. Compré toda la manzana hace 5 años. Fue el primer edificio que adquirió Keystone. La he restaurado, he mantenido su asequibilidad y he evitado que decenas de familias se queden sin vivienda. Así es como se ve realmente el desarrollo. La voz de Vivian bajó. ¿Sigues viviendo ahí? Sí, dije. Y no me voy porque la gente como tú solo aparece cuando las cosas están terminadas. Aparezco cuando se están cayendo a pedazos. Hice una pausa y observé la habitación. Cada uno de ustedes tomó decisiones. Este es el resultado. No pueden hacerse los sorprendidos. Malcolm finalmente volvió a hablar. ¿Qué quieren? Lo miré a los ojos. Responsabilidad, transparencia y, si eso es demasiado, que se hagan a un lado para siempre. Nadie respondió, nadie se movió, porque por primera vez la verdad era más fuerte que su postura. Reuní las carpetas restantes sin prisa, las apilé cuidadosamente y levanté la vista el tiempo suficiente para ver a mi padre parpadear más despacio de lo habitual, al sentir el peso de la realidad finalmente tocar algo que no podía evitar. Nadie dijo una palabra mientras sacaba el último documento impreso en cartulina gruesa, firmado y notariado con el sello de Keystone Partners grabado en la esquina. Dije, colocándolo boca arriba en el centro de la mesa, es el nuevo acuerdo operativo de Granite Plaza. Y Cassandra se inclinó para leerlo. Se le entreabrió la boca, pero no pronunció palabra. Continué. Con efecto inmediato, la plaza se reestructurará en un fideicomiso de desarrollo comunitario. Se limitará el 60% del alquiler comercial para los negocios locales. Se establecerá una junta de inquilinos a tiempo completo y una parte de las ganancias netas anuales financiará una subvención de vivienda permanente para veteranos. Preston se burló. Lo estás convirtiendo en una organización benéfica. Yo lo estoy convirtiendo en algo que pueda sobrevivir sin robos. Vivian tragó saliva con dificultad. No puedes simplemente borrar el funcionamiento de esta familia. No lo estoy borrando, dije. Lo estoy corrigiendo. Malcolm se recostó, con los brazos cruzados y la voz apagada. Este edificio lleva nuestro nombre. Todavía lo lleva, respondí. Pero de ahora en adelante también tiene un propósito. Cassandra negó con la cabeza. No estás cualificado para dirigir una fundación. Ya dirijo una, dije. Keystone ha financiado viviendas para más de 200 familias, ha obtenido 4 premios de preservación histórica y opera con total transparencia financiera. Inténtalo alguna vez. Miré a mi alrededor. Se acabaron los gastos de chef privado para el mantenimiento del edificio. Se acabaron los honorarios de consultoría millonarios pagados a primos que no responden los correos electrónicos. Se acabaron las licitaciones de construcción enviadas directamente a empresas registradas en destinos vacacionales. Le entregué otro formulario y se acabaron las tarjetas de crédito personales vinculadas al presupuesto de mantenimiento. Malcolm lo recogió. No le temblaba la mano, pero el borde del papel se dobló al sostenerlo. Hay una condición, dije. No pido un título, no quiero ser director ejecutivo, no se trata de quitarte el puesto. Arqueó una ceja. Se trata de eliminar a quienes han abusado de él. Señalé el acuerdo. Puedes firmar ahora y esto se queda en la familia con supervisión, o puedes negarte. Y presenté las pruebas como referencias penales para el viernes. Cassandra volvió a abrir la boca, pero se calló. Preston parecía querer cambiar las tornas, pero sabía que no tenía la influencia. Vivian simplemente miró el nombre con gravedad en la portada, como si significara menos que antes. Malcolm me miró, pensando en lo que pasa con el legado. Ni pestañeé. Se reconstruye desde cero. No se basa en lo que crees que fue, sino en lo que podría ser si finalmente se ganara el nombre. Dejó el periódico lentamente, como si tuviera pulso. Se acabaron las bonificaciones. Se acabaron los puestos inmerecidos en la junta directiva. Añadí. ¿Quieres una lista? Solicítala. Cassandra se burló. ¿A quién? A los inquilinos, dije.
Son los nuevos accionistas de este edificio. Preston murmuró algo en voz baja, pero Malcolm no respondió. Simplemente se quedó allí sentado, mirando a la nada. La sala no explotó, sin gritos, sin portazos, solo silencio, ese que se instala cuando a la gente finalmente se le acaba la ilusión. Preparé mi maletín, cerré los pestillos y me puse de pie. Pasaste décadas llamando a esto una institución grave, dije. De ahora en adelante lo será. Y no porque tu nombre esté en él, sino porque el mío estaba en la obra. Me giré hacia la salida de cristal, sentí el peso de todas las miradas tras de mí y salí sin ajustar el paso ni una vez. Pasaron 2 días antes de que supiera de él. A media mañana, vibró mi teléfono con un número que no tenía guardado. Casi lo dejé sonar por costumbre, pero algo en el silencio de mi apartamento me hizo contestar. «Raina», dijo mi padre con voz monótona y cautelosa. No dije nada. «Me equivoqué contigo», añadió, más despacio esta vez, como si las palabras tuvieran un peso que no estaba acostumbrado a soportar. «Sigo sin saber nada de mí. Lo he revisado todo», continuó. «La estructura, el plan de supervisión, incluso el modelo de fideicomiso comunitario». Una pausa. «Es sólido». Esperé. «Quiero aprender cómo lo hiciste», dijo. No como director ejecutivo, no como padre, solo como alguien que claramente construyó algo que yo no creía posible. Otra pausa. «¿Me enseñarás?» No respondí de inmediato. Me quedé de pie frente a la encimera de la cocina, viendo el vapor que salía de una taza de café desportillada. Me dolía el hombro de tanto cargar, y no estaba segura de si la pesadez en el pecho era de ira o de alivio. «No puedes saltarte lo difícil», dije. «Lo sé. Te sentarás en salas donde nadie sabe tu nombre», añadí. «Escucharás más de lo que hablas. Admitirás que te pierdes cosas por estar demasiado ocupado defendiendo un título». Exhaló. «Puedo hacerlo». «Serás un estudiante», dije, sin discursos, sin atajos. «Lo entiendo». No dije que sí, tampoco dije que no. Colgamos. 2 días después, apareció en Granite Plaza con pantalones y camisa abotonada. Sin blazer, sin chauffeur, solo él. Observé desde el entrepiso cómo se presentaba a la mujer que gestionaba el panel de inquilinos. Ella no lo reconoció. No lo trató como a nadie importante. Él no la corrigió. Le preguntó si tenía 5 minutos para hablar del presupuesto de mantenimiento. Le dio 3. Marcus se acercó a mí. ¿De verdad va a hacer esto? Parece que sí. ¿Crees que se mantendrá? Ni idea, dije. Observamos en silencio cómo Malcolm se sentaba frente a una mujer de la mitad de su edad que le entregaba un resaltador y una copia de los gastos del mes pasado. Sin prensa, sin hablar de legado, solo era la primera vez que aparecía sin intentar adueñarse de la sala. «Lo añadí a la lista de observadores», dijo Marcus, «sin derecho a voto, solo acceso a informes». Bien, me aparté de la barandilla y volví al ascensor. El legado no se hereda. Se construye de forma incómoda, pública y sin garantías. Mi padre lo estaba aprendiendo ahora, y quizás por una vez, finalmente se ganaría su asiento al sentarse al fondo de la sala. Entré sola al ascensor, presioné el botón del vestíbulo y dejé que el zumbido del descenso se apoderara del latido de mi corazón, sumiéndose en una calma inconmensurable por primera vez en años. Esa noche, el Wood Commons brillaba. Faroles de papel colgaban en el patio, meciéndose con la cálida brisa. La señora Harrow, de 1B, estaba junto a la parrilla comunitaria con su delantal y advertencia de siempre. Nada de ensalada de papas. Los niños corrían entre mesas plegables con galletas glaseadas. Alguien sacó un altavoz con una lista de reproducción de Marvin Gaye a bajo volumen. Yo seguía con la ropa de trabajo, pero a nadie le importó. Nadie me preguntó qué cargo tenía, solo me preguntaron si quería limonada. La pedí. Marisol, una de las integrantes de la junta, me hizo señas para que me acercara. ¿Ves la nueva señalización? Sonreí y asentí. La nueva placa, de bronce, se había colocado esa mañana, discreta y escondida junto a la entrada del jardín.
Elwood Commons se conservó en 2019. Se revitalizó en 2025 en colaboración con los residentes que lo consideran su hogar. Sin apellido, sin firma, solo propósito. El edificio rebosaba vida. Veteranos jubilados charlando con estudiantes universitarios, madres trabajadoras intercambiando recetas. Alguien incluso había instalado un proyector para proyectar comedias antiguas en blanco y negro en el muro del patio. Me quedé a un lado, asimilando la escena. Cassandra estaba en la mesa de galletas ayudando a un grupo de niños a glasear casitas de jengibre. Había llegado sin maquillaje, con zapatillas deportivas y una sudadera con capucha y una etiqueta con su nombre que decía voluntaria. Nadie le había pedido que viniera, nadie le había pedido ayuda, simplemente lo hizo. Preston estaba colocando luces con el señor Yates, el veterano de la WWE que vivía aquí desde 1972. No eran precisamente rápidos, pero se reían. Parecía real. Incluso Vivian había pasado antes, dejando 5 cajas de comida enlatada para la despensa comunitaria. No se quedó, pero no le hacía falta. Pequeños gestos, pero reales. Mi mamá se acercó desde la fuente con 2 tazas de chocolate caliente. Llevaba vaqueros y un suéter viejo de punto trenzado que no combinaba con nada de lo que solía usar cuando intentaba impresionar a los donantes. «¿No le pusiste nada, verdad?», pregunté, tomando una. Sonrió. «Solo con canela». Y nos sentamos en el borde del parterre elevado junto al jardín de hierbas. Miró a su alrededor. «Nunca pensé que vería a los Graveleys aquí». «No están aquí como Graveleys», dije. «Son solo personas», asintió lentamente. «Probablemente sea lo mejor». La miré de reojo. «Entonces, ¿qué te hizo venir esta noche?» Tomó un sorbo antes de responder. «¿Me invitaste? ¿Eso fue todo?» «No», dijo, «pero ayudó». Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento. El proyector zumbaba suavemente mientras se desarrollaba una escena de persecución en blanco y negro. En algún lugar alguien repartía bengalas. Mi madre se giró hacia mí. Nunca pregunté por qué. ¿Por qué edificios? Miré fijamente al patio un momento antes de responder. Porque los edificios permanecen. Si se hacen bien, sobreviven a quienes los construyeron. Llevan memoria, no ego. Asintió de nuevo. Solía pensar que un legado significaba tener tu nombre en algo. Has dejado claro que ese no es el punto. Añadir. No, dije, pero sí lo es estar presente en lo que construyes. Las luces parpadeaban arriba, alimentadas por el usuario, instaladas por un contratista local que los propios residentes habían elegido. Sin facturas infladas, sin permisos falsos, solo vecinos tomando decisiones juntos. Mi teléfono vibró en el banco a mi lado. Era un correo electrónico de otra inmobiliaria interesada en un desarrollo conjunto. No lo abrí. No esta noche. Me había prometido a mí misma que no trataría este trabajo como una carrera. No se trataba de escala, se trataba de raíces. Señora López de 3D me llamó desde el otro lado del patio. «Reina, se nos acabaron las servilletas». Agarré con un dedo el paquete de repuesto que estaba debajo de la mesa de refrigerios. Me guiñó un ojo. «¿De verdad que lo controlas todo, eh?» «No todo», dije, «solo lo que importa». El patio resplandecía con luces tenues y risas silenciosas mientras el sol se ponía tras el horizonte. No hubo brindis con champán, ni discursos, solo el murmullo constante de la gente viviendo su vida. Nadie preguntó por mi título. Nadie necesitaba hacerlo porque el poder absoluto no siempre es ruidoso. A veces suena como niños riendo bajo luces de colores, o como tu padre arreglado escuchando a un community manager explicar cómo funcionan los presupuestos. A veces la victoria no es dramática, es constante. Y a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, es restaurar lo que intentaron arruinar y dejar las cosas claras. No construí nada de esto para demostrar nada. Lo construí porque no soportaba ver a gente como mi familia fingiendo que la propiedad significaba valor y que la fama significaba legado. Ellos querían el control. Yo quería un propósito.
Ellos medían la riqueza en metros cuadrados y marcas. Yo la medía en ascensores que funcionaran, alquileres justos e inquilinos que se sentían seguros dejando sus plantas en el alféizar de la ventana. Hubo un tiempo en que pensé que tenía que igualar su vestimenta, hablar y ganar como ellos. Ya no lo creo. No hace falta ser muy listo para ser inteligente. No necesitas que te vean para que algo perdure. Si estás escuchando esto y alguna vez te han ignorado, subestimado o descartado por no lucir bien, no pierdas el tiempo gritando para que te aprueben. Construye algo sólido, silencioso e inquebrantable. Algún día, quienes te ignoraron serán quienes lean tu nombre en la puerta que creían suya, y cuando te pregunten cómo lo hiciste, solo sonríe y di, «Trabajé mientras mirabas». Pregúntale a Jen. Si esta historia te llega, deja un comentario. Quiero saber qué has estado construyendo en silencio. Y no olvides suscribirte. Hay más de dónde salió esto. Si te gustan las historias de venganza reales, especialmente las que se basan en dramas familiares y venganzas silenciosas, este canal es para ti. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Porque a veces las mejores historias de venganza familiar no se tratan de desquitarse. Hecho con Por Glasp.